No, lo que sí que os iba a preguntar, la anterior vez, Julio, la vez anterior que vino Triana, planteamos una pequeña pregunta, que era, ¿mandaríais a mis hijos a defender las Canarias? ¿Vale? Y entonces hubo mucha gente, sobre todo dependiendo de cómo te llevaras conmigo, que decía, hombre, por supuesto y tal. Otra gente, dependiendo de cómo se llevaba con Twitter Canarias, que sabes que Twitter Canarias es un Twitter muy específico, con mujeres en tanga. Y todo esto, no lo conozco. No lo conozco. Twitter Canarias, tú sí lo conoces. Tampoco. Aquí nadie mira Twitter Canarias. No pasa nada. Eso forma parte de un fenómeno que se llama la sexualización de los cuerpos canarios, que me lo encontré hace poco. Yo tampoco sabía que había una respuesta de los independentistas canarios hablando de cómo somos el otro desde un punto de vista antropológico y cómo vuestra mirada colonial nos cosifica y nos sexualiza, cosa que yo te sexualizo a ti. Bueno, el Twitter península sexualiza al Twitter Canarias y que los peninsulares van allí con la... Bueno, que eso es una cosa que sí lo conocemos, ¿no? ¿Cómo están las Canarias? Qué fáciles son las Canarias. En Canarias está todo el mundo todo el día, todo el mundo dándole a eso. No, y luego te lo cuentan aquí, bueno, cuando yo estuve haciendo la mili y luego cuando ves de cerca las relaciones y es que resulta que cuando una canaria dice hola, buenas tardes, ya el peninsular está diciendo madre mía, ¿cómo te tiran ficha en Canarias? Y tú piensas, pero si solo te ha dicho hola, buenas tardes. O sea, no estamos... o sea, fíjate, Julio, que sí. O sea, los godos no estamos acostumbrados a la radiación sexual que emite la canarieidad. Y entonces, claro, nos vemos como subsumidos dentro de esa especie de es una cosa colonial. Sí, lo curioso es que yo me estuve riendo de esto en Twitter cuando vi porque es que he descubierto un nuevo fenómeno que son los guanches soviéticos, que son tipos que son independentistas canarios y comunistas. Sí, y comunistas. Y es una cosa desde la guanchedad reivindicar. Y entonces hay uno que había cogido el escudo de armas de no sé qué república socialista soviética y lo había puesto de fondo el drago y el tei de Pero yo te digo una cosa, resultaría una cosa muy semejante a la Cuba castrista en Canarias. ¿Sí? Yo diría que sí. Sí, pero la Cuba castrista ¿pero quién podría ser Castro allí? Desarrolló su propia iconografía. Esa es otra pregunta. Anagramas. Compañero. La gracia... Muyayo. Guay, bueno, ojo que he dicho Muyayo. Ojo. No, a ver. Os voy a decir que yo también soy canario. Yo nací circunstancialmente en No lo aparentas. Tenerife. No lo aparento ni por el acento. O sea, que ni somos por dos chicharreros aquí. Sí, efectivamente. En el Hospital Universitario de La Laguna nací. Vale, entonces, dejemos clara la pregunta. Triana ya me dijo que sí, que evidentemente, claro, es su tierra. ¿Cómo no va a mandar a gente a morir por las Canarias? ¿Tú mandarías a mis hijos a morir por las Canarias? Sí, ya los míos, y a mí, y yo también iría. Vale, pero tú ya estás mayor. O sea, coño. No, es cero skin in the game, no. No, vamos a ver, o sea, ¿tú qué edad tienes? 24. Mira, la edad media de los combatientes de la Segunda Guerra Mundial era 24 años. Bueno, y en el caso de los combatientes de Vietnam era, creo que 19 o 20. 19. Hay una canción de los años 90 que se llamaba 18 y me acuerdo que en el comienzo siempre ponían eso, la edad media del soldado en Vietnam era 19. ¿Creéis que es moral que un Estado envíe a morir a tus hijos para defender una parte de tu territorio? Bien, yo creo que sí. Bueno, es una pregunta difícil, pero creo que sí. Creo que en este caso hay una proporción entre el fin que se persigue y los medios de los que te sirves. ¿Por qué? Porque es que no es el Estado egoístamente el que dice vamos a retener una parte de nuestro territorio. Es decir, por el bien de los canarios vamos a hacer todo porque sigan siendo españoles. ¿Tú, Jesús, crees que sí, que el Estado tiene que tener capacidad para enviar? O sea, para enviar a través de una De todos decisión... modos, perdón, Pedro, ¿me puedo interrumpir ahí? ¿Tú te has visto que has dicho, espera? Espera, perdón. Dale. Quiero decir, en una sociedad sana no haría falta que el Estado interviniese. Quiero decir, sería la propia población en la que, motu propio, iría a defender esa parte de su territorio. La propia milicia. No la propia milicia, pero sí la propia gente defendiendo pues lo que es suyo, y su historia, y sus vínculos, y... Sí, o sea, no haría falta la intervención del Estado. O sea, ¿tú crees en un modelo tipo juntas locales de autodefensa ante la invasión francesa? Algo así. Por cierto, la primera fue en Sevilla, si no me equivoco. ¿Dónde estaba el Estado ahí? La Junta General del Principado de Asturias toma su nombre de esa junta.
Para los que no lo sepan, los franceses nos invadieron, ¿vale? Y entonces hay un momento en el siglo XIX en que, fugado el rey, porque se fugó, las élites locales, provinciales, se empezaron a autoorganizar en juntas locales de autodefensa. Ahí sí hubiesen esperado a que el Estado o el monarca les defendiese. Ya, pero yo hablo más de una cosa como llega el rey Baltasar, saca las 8 fragatas e invade solo las Canarias. Hay que defenderlas, claro, son españoles. O sea, igual que saldríamos a defender. ¿Pero son españoles porque hay españoles o son españoles porque el territorio es español? No, porque hay españoles, claro. ¿Y si los O sea, pudiéramos no porque- sacar a todos hacia Málaga? Si los pudiésemos. Entonces tendría más dudas. Pero también es verdad que no cabe reducir la ¿Dónde nación está a el su pueblo, gente, sino- ¿dónde está el sino pueblo también a la judío? tierra. ¿Dónde están los Claro, judíos claro, o en Belén? Que es muy interesante. Como debate moral Interesante. es interesante, pero cuando tú te planteas lo del el mana del pueblo en el siglo XXI, defensa popular, en la era de los drones, la ciberguerra, es un poquito más complejo que ese modelo. Que me va a decir, bueno, ahí están los talibán con un Kalashnikov en las montañas, pero en la guerra moderna, mira Armenia y Azerbaiyán, donde está el pueblo que emana y el nacionalismo y el patriotismo y el fervor. Te viene un dron y te fulmina. Lo que Y pasa ese es que- nivel de complejidad en el siglo XXI solo lo puede hacer un Estado. Claro. O sea que tú... O Estado o entidades cuasi estatales, es decir, que cuando los actores no estatales, y ahí estamos entrando en mi tema de las guerras posmodernas, los actores no estatales que tienen, uno, recursos económicos como los carteles de la droga, y dos, que se organizan en una estructura cuasi estatal para poder, por ejemplo, tener procesos industriales como el caso del Estado Islámico o Hamas en Gaza. Pero eso del el pueblo lanzando como en Ciudad, era Valdepeñas, en Ciudad, que le estuvieron tirando tejas a los franceses. O sea, Pero es mucho más romántico. Es que Claro. las guerras posmodernas son inhumanas. Ya, pero es que claro. O sea, que hemos un llegado a la tipo clave. pueda matar a 100 personas arrellanado en su butaca de, no sé, de qué zona de Estados Unidos, me parece a mí sórdido. Eso, bueno, o sea, es en el desierto. Claro. Vas por la mañana en el coche, lo aparcas, estás en un parque de trailers y son contenedores estándar donde están las pantallas de control de los drones. Y lo que estaban descubriendo los psicólogos es que una cosa es que a ti te saquen de tu familia, de tu entorno y te manden a una montaña a matar gente y luego regresas a tu cotidianidad, y otra es que le des un beso a tu hijo que se va para el colegio Claro. y tú estés ahí apretando botones y matando gente, viéndolo en pantalla encima. Con en un los videojuego. drones, pero aún peor, porque cuando en la guerra, en realidad, lo de matar cara a cara, eso no es tan habitual. Tú ves cualquier vídeo de cualquier guerra y la gente está con el fusil por encima del muro disparando y corriendo. Y se dispara muy a bulto, nadie tiene realmente blancos. Hay un vídeo de españoles en Afganistán que están disparando como locos y de repente uno dice, pero ¿alguien tiene un blanco? ¿Alguien sabe a qué estamos disparando? Ese tipo de cosas, quitando limpiar trincheras, y no suele suceder. El problema del dron es que tú estás viendo al tipo caminando. El pastor de cabra está con su hijo de 8 años y te dice el jefe, hay que fulminárselo. Pero tiene un niño, espérate que el niño se aleje. Pero Y tú- entonces... Y entonces es más íntimo, es más personal y más inhumano. La cuestión es, ese nivel de complejidad en el siglo XXI no te la dan la Junta del Pueblo. Entonces lo descartamos. Quitando algunos contextos como puede ser montañas, selvas y donde haya una ventaja intrínseca para una fuerza irregular de paisanos que conocen muy bien el territorio. Entonces eso, por eso como debate moral está muy bien, pero en la práctica uno... Pero técnicamente... entonces, solo por recuperar un poco el pulso de lo contemporáneo, si tenemos dudas sobre nuestra voluntad de ser, de nuestro imperium para defender algo tan físico y tan corpóreo como las Islas Canarias, ¿tiene sentido que mandemos a chavales de Vallecas a una operación militar a morir en Afganistán? Más allá de si lo planteamos tal como fue, Bueno, espera, os voy a hacer las dos preguntas. Sí, ¿Tiene sentido que mandemos a nuestros chavales de Vallecas a matar a Afganistán? Y la segunda, porque antes estabais hablando de la guerra de drones, pero al final con los drones se pueden conseguir unos efectos muy limitados, que Jesús puede explicar, pero luego hay que saber si puede hoy Occidente plantearse los costes materiales de una ocupación en un territorio en el que, aunque se defiendan con tejas, se defiendan. es que la gracia de todo esto, y es el debate de fondo, bueno, el asunto central es, ¿a qué se fue Afganistán?
No es un chiste. Sí, no, Ciro, que no lo estoy lanzando como ironía. Pero sino no, pero porque- yo te hago porque la explica- pregunta previa. porque- ¿Hay que plantearse ir o no a Afganistán? En el contexto del 11S, evidentemente sí. Se va fundamental y principalmente para negarle a una organización transnacional que se llama Al-Qaeda sus bases. Y una vez que se consigue eso, o se consigue, por lo menos las bases físicamente se eliminan y se le golpea duramente a esta organización, porque no es lo mismo tener una retaguardia. Lo que yo decía, las organizaciones no estatales son capaces de organizar ataques y hacerse más complejas cuando funcionan como un cuasi-estado. Y eso se consigue. El problema es que una vez lo has conseguido, en noviembre de 2001, dice, bueno, y ahora vamos a reconstruir el Estado afgano y vamos a reconstruir el Estado-nación. Y ahí empieza una segunda guerra, por así decirlo, que ha durado 20 años y en el momento en que Estados Unidos se cuestiona que esa guerra no tiene sentido porque la primera ya se había logrado, y parte de ello está el acuerdo de los talibán de que si llegan al poder no van a permitir, porque la clave de los acuerdos de Doha de febrero de 2020 es, bueno, posiblemente tú termines ganando esta guerra porque nosotros nos vamos a aburrir y nos vamos a ir. Pero si tú llegas al poder, ¿vas a permitir que Al-Qaeda vuelva a montar bases ahí? Y los talibán dicen, no, porque ya hemos aprendido la lección, porque ustedes tienen unos drones, porque nos machacan, porque Obama lanzó una campaña de drones desde el 2010 al 2011 que laminó la organización de los talibán que estaban refugiados en provincias pakistaníes como Waziristán. Entonces, los talibán dicen, nosotros no vamos a palabrita. Y entonces dice Estados Unidos, pues ¿para qué estamos aquí entonces? Para proteger a las niñas y a las mujeres afganas. Y entonces dijeron, ese objetivo es secundario, ese objetivo era colateral, ese objetivo formaba parte de la reconstrucción del Estado afgano que no está dentro del campo de los intereses que nosotros habíamos traído aquí. Por tanto, se puede sacrificar ese objetivo y nos vamos. Y yo he visto una carta de petición de Soledad Gallego en la que decía que teníamos que hacer cosas. Actúa, aplaude, sale a la calle. Julio, ¿has hecho algo por las niñas afganas? No. No, bueno, pues... Pero ni siquiera has puesto un tuit. Ni siquiera he puesto un tuit. Ni siquiera. Escribí un artículo Como en el que me metía con la... El más leído, ya me vi que Víctor te lo celebró. Claro, Víctor te lo celebró, pero como Víctor te llevó al espacio de opiniones como Sí. que esto lo he hecho yo. Qué cabrón. Saludo a Víctor. Bien. Dale, No, dale. pero más allá de eso y de ofrecer, bueno, ofrecí en su momento un misterio de Rosario. Pero es que yo creo que Estados Unidos tiene una responsabilidad añadida en Afganistán. Porque Tú tienes 20 24. y esto empezó hace 20 años. Cuando... Bueno, No, antes, ¿no? Sí, bueno, digo, Claro. la actual ocupación, ¿vale? Claro, es que para este señor y para mí, que vimos las torres caer, tú viste el vídeo de las torres caer, Sí. ¿vale? Pero nosotros veníamos de un mundo donde no existía eso que se llamaba la guerra contra el terror. Claro, es que, o sea, no sé cómo explicar. O sea, nosotros hemos vivido entre dos grandes realidades, ¿no? Este señor y yo venimos de un mundo en el que la globalización había vencido. Fukuyama. Sí. ¡Hemos ganado! Sí, ¡Hemos ganado! ¡Se ha sí. caído el muro! Cuanto más comercia China y lo que queda... Perdona a los técnicos de sonido. Cuanto más ¡Ha comercio... caído el muro, muyayo! Por favor. Se decía Es de así. muy mal gusto. Es de muy mal gusto. Esa cosa nos toca... así en Canarias. En Canarias nadie habla así. Solo hay un tipo de persona en todo el mundo que dice muyayo, y es el godo gilipollas que intenta hacerse el gracioso con un canario siempre, y además que siempre lo que nos revienta los cojones que siempre es con el tono de condescendencia de los peninsulares. Es como, oye, que no, que voy de buen rollo, que sois unos putos subnormales tropicales. Y es como... ¿Ves? Como queriendo confraternizar con... Sí, además. es que lo hago desde mi superioridad peninsular y estoy intentando ser gracioso y es, no hacéis gracia, no hacéis gracia. Vale. Entonces, lo que decía es que este señor y yo hemos vivido en el mundo de la globalización, que era un mundo pues muy apasionante porque planteaba una tesis fukuyanesca, llamémoslo así. Que por cierto, es el libro que cita
más gente sin haberlo Y leído. sin haberlo leído. Yo sí que lo he leído. y- No por ti, No, por no, Dios. no, pero digo que entiendo lo que dices Sí, sí. porque me aterra muchas veces que hay mucha gente que lo cita y tengo la sensación cuando se autorreferencia en él que digo, esta persona no se lo ha leído. Porque, o sea, está diciendo una gilipollez o está simplificándolo de tal manera que es como. No, vamos a ver. Siempre con condescendencia hacia Fukuyama. Como Exactamente. menudo Bueno, imbécil, mira, menudo tarado. sí, sí. Esta gilipollas dijo que no sé qué. No. Que la historia se había parado, No, por lo que- ejemplo. Uno de los... Ojo, dijo una cosa que sigue viva. Y es que hay que decirlo. Aún a día de hoy todavía no hay tesis de superación del sistema de la democracia liberal capitalista. Quiero decir, o sea, a día de hoy, como tesis fuerte, o sea, quiero decir, es que sigue no habiendo una tesis de superación que es que ni siquiera la izquierda, ni la nueva izquierda, ni No es verdad, son reacciones que tratan de encauzarla. sí, transformarla mínima, pero sin sustituirla por otra. No, es Por que otro sistema, claro. A ver, lo único que está ahí en estado de potencia es China, con esa síntesis estatal. Bueno, que, a ver, cuando se produzca y trate de superar a nivel mundial la tesis de la democracia liberal capitalista, pues veremos. Pero hasta ahora todavía no ha surgido esa nueva tesis. Dicho lo cual, los neocon, es verdad que, bueno, articulan, y aquí permito que me hagáis todas las enmiendas que queráis hacer, una campaña que después de los atentados de las Torres Gemelas cambian el mapa geoestratégico del mundo, Afganistán, Irak, y vivimos en un mundo en el que tú ya naces. Sí. Es decir, tú no conoces el mundo de antes. Aquel mundo de superestabilidad económica. Claro, y tampoco una- el optimismo aquel de. Totalmente. Pu- Es que son. .com, la nueva economía, Claro. Las la portada del el largo boom de Wire, como que era una economía, la nueva economía ya venía a romper las reglas y no iba a haber ciclos, sino que esto era un... Claro. Bueno, y por supuesto China. No me acuerdo, es verdad. En la globalización... Es que perdón, detente en eso. Es que era la hostia. Es que había una tesis que decía que no iba a volver a haber burbujas porque siempre íbamos a poder reconducirlas a través la innovación... Sí. Llevamos 20 años sin inflación, pero bueno, sigamos. Entonces, el tema es que en ese marco, que tú ya naces en él, empieza a construirse una nueva visión de legitimación de la intervención militar en el exterior, que es, empezamos con las guerras preventivas, empezamos con una serie de intervenciones militares que yo creo que es como el tema de los drones. Sorprendentemente, el tema de los... O sea, quiero decir, a mí el tema de los drones, que vengo del mundo anterior, me sigue produciendo un shock moral. El hecho de que haya un ministerio mandando matar gente en territorio foráneo sin pasar por ningún lado. Quiero decir, de la misma manera que el mundo que este señor y yo conocíamos era un mundo en el que la protección de derechos y libertades individuales o la privacidad. ¿Os acordáis de la privacidad? Tú no. Pero, o sea, ¿tú te acuerdas de los debates sobre la privacidad? Todo eso se evaporó. Llegaron estas nuevas intervenciones, el Estado libera todas esas capacidades tecnológicas en la guerra contra el terror, y la guerra contra el terror nos pone de hoz y coz sobre una realidad que dicen, bueno, aún a día de hoy, te siguen pidiendo 20 años después que te quites los putos zapatos en el puto aeropuerto. O sea, quiero decir, Cinturón. sí, o sea, oiga, pero y te someten a un escrutinio absurdo. El teatro de la seguridad. Exactamente. Pero resulta que ahora se acaba, Jesús. ¿Qué es lo que ha pasado? Porque no hemos ganado. ¿Para qué hemos hecho todo esto? La cosa es que, vale, sí, Al-Qaeda, la organización que estaba allí, se vio muy mermada pero el yihadismo internacional evolucionó. Y ahora tienes el Estado Islámico y tienes un modelo que ya, bueno, esto se lo debemos en parte a un español, bueno, un sirio nacionalizado español, que Abu Musab al-Suri, que es el nombre de guerra, Mustafa Sed Marian Nasser, que es un sirio que termina casado con una española y que tiene la nacionalidad aquí, y que él no es del núcleo duro de Al-Qaeda, pero sí estaba en uno de esos campos de la yihad internacional que estaba en octubre, noviembre de 2001, y se pasa la frontera a Pakistán, y allí, después de la derrota histórica del yihadismo, escribe como una obra de autocrítica a
al propio movimiento yihadista, diciendo que ha siempre confiado en organizaciones piramidales tipo ETA, aparato político, aparato logístico, y que esas organizaciones siempre han sido infiltradas por el aparato de seguridad. Pensemos que en cualquier país donde se pueda torturar, pues torturas de la base, asciende, bueno, lo que presentaba un personaje en la batalla de Argel, en la película, que explica en una pizarra perfectamente lo que es una organización que cada persona solo conoce a los Tenía miembros que de su aguantar célula. 72 horas, una cosa así, no me acuerdo. Cada persona solo conocía a los miembros de su célula y al superior. Y entonces él decía, lo que tenemos que es pillar a los de la base, los torturamos y nos cuenta quién es el superior. Y así escalamos. Y así entonces pues fueron derrotados los movimientos yihadistas en Libia, en Egipto, en Siria. Por ejemplo, una de las cosas, ¿no?, que siempre se dice, Arabia Saudita, pues qué casualidad, nunca han tenido atentados de Al-Qaeda, como dando a entender que tienen un acuerdo tácito. No, porque es que cuando empezaron a haber atentados, sí, que los hubo, pues metieron a 1.600 personas en la cárcel y metieron incluso hasta occidentales que pasaban por allí y tuvo que interceder el príncipe Carlos para sacarlos de la cárcel. Bueno, pero entonces la intervención... Y entonces él lo que dice es que hay que evolucionar ese modelo. Y que lo que hay que ir es hacia una yihad atomizada, en la que son células pequeñas de gente en un café, en un cibercafé, en una tetería, en una mezquita clandestina, se conocen, por lo cual es muy difícil que se infiltre un policía y que organizan sobre la marcha hacer un atentado, que ya no van a ser atentados de complejos, porque ya van a ser, bueno, él no lo dice, pero es el modelo este de cojo una furgoneta y atropello a gente, cojo un cuchillo entonces hemos tenido ese terrorismo atomizado. Sin el amparo de ninguna organización superior. Sí, bueno, luego ya cuando se establecen las bases cuando se forma el cuasi-estado, el califato, hay una conexión vía redes sociales. Pero ya no, la gente no está así, no hay una circulación. Bueno, no es esa cosa de tengo que ir allí a aprender a que me enseñen a manejar explosivos, que en algunos casos sí. Por ejemplo, los atentados de Charlie Hebdo y luego el del supermercado, el tipo que entró en el supermercado que había estado en Yemen. Pero ese modelo lo hemos ido pasando a tipos que entran en una comisaría con un cuchillo e intentan matar cuantos policías, atropello y demás. Entonces, ya no estamos luchando contra organizaciones piramidales que tenían bases en Afganistán, sino que ahora se ha hecho un terrorismo, una guerra difusa. Claro, pero entonces, digo, Y por eso el Estado te va a decir, no, sí, quítate los zapatos y sigue haciendo... Y bueno, y por eso ahora la seguridad en Francia consiste en tipos del ejército con un fusil. Y aquí la policía, las unidades de intervención de policial, bueno, tampoco voy a dar detalles, pero una de las cosas que a mí me impactó cuando llegué de Canarias era porque eso, lo de tipos con un fusil G36 en las calles era como, wow, que no sé muy bien, hasta yo también siempre lo pienso, digo, pero esto también... ¿Qué utilidad tiene? ¿Qué utilidad tiene? Bueno, a ver, yo muchas veces tengo esa sensación, ¿no? De decir, la pelea ¿dónde es, no? Nosotros vivíamos en un mundo en el que se nos decía que la pelea es en Irak, o en Afganistán, o en Libia, o en Argel, o en donde es la primavera árabe y sus consecuencias y demás. Y de repente descubres que, joder, en realidad los problemas de terrorismo nacional que tienes a día de hoy, contemporáneo en Europa o en Occidente, son mucha gente de segunda generación. Quiero decir, o sea, ya no tiene que ver con una potencia extranjera queriendo hacer algo. Porque aquí para mí, este es uno de los temas. Oye, pero ¿esto qué es? Es decir, a efectos de lo que yo entendía como el terrorismo en el siglo XX, pues el IRA o ETA o incluso el Septiembre Rojo o las brigadas eran tesis de superación del sistema, o en el caso nacional de España, pues oye, no, secesionistas o gente que quería la independencia para un territorio, ¿no?, contra un régimen constitucional. Una banda terrorista que se dedicaba a un objetivo concreto. Pero ¿qué es lo que quiere el terrorismo islámico contemporáneo? ¿Cuál es el objetivo de...? No, todo, vale, sí, son cédulas, es terrorismo franquiciado, es hacer la yihad. Bueno, pero esa yihad, ¿qué es lo que quiere? Eso tenía una estrategia, era lo del enemigo cercano y lejano. El 11S es el resultado del fracaso histórico de los movimientos yihadistas de derrocar a los estados árabes en los años 90. Fracasan todos en Libia, en Egipto, en Siria, como había dicho, porque los desmontan. Los supervivientes de muchas de esas organizaciones terminan refugiándose en el único sitio donde... Porque
se reactivan las redes de contactos en los 80 y terminan en Afganistán, y en realidad son un proceso de decantación. Ahí solo van los más violentos, los más salvajes. Porque hay algunos que incluso en los ¿Cómo? Repite, echa para atrás. En los 80 muchos fueron a combatir a la yihad afgana, pero luego muchos se fueron a su casa. A combatir la invasión soviética. Colgaron el fusil. Pero hubo otros que regresaron y dijeron, esto que hemos hecho allí lo tenemos que aplicar en nuestra casa. Y vamos a hacer una insurgencia porque nosotros hemos derrotado al Imperio Soviético y ahora el siguiente va a ser, bueno, si ya he derrotado al Imperio Soviético, ¿cómo no voy a derrotar a Mubarak? Con la generosa ayuda de Estados Unidos y de Arabia Saudí. Claro, porque esa es la gracia. Ellos crean su propia mitología de que lo hicimos nosotros con la punta del... pero claro, todo el esfuerzo logístico y sobre todo que quien puso los muertos no los afganos, los árabes. Eso es otra mitología. Son una minoría muy pequeña. Pensemos que los afganos no hablan árabe. O sea, tú vienes allí, había mucho turista de la yihad que fue allí y hablaba con los paisanos y los afganos, ¿no? Entonces, Bin Laden es el primero que dice, vamos a hacer unas brigadas de voluntarios árabes aparte. ¿De voluntarios? Árabes. Y vamos a combatir aparte. Y de ahí surgen esas redes. Cuando muchos de ellos, los que sí siguen con el fervor ideológico y vuelven a su país, fracasan, terminan, por ejemplo, Ayman al-Zawahiri, que es el número 2, el médico este que tiene la marca en la frente de Res, que era el líder de la organización de la Yihad Islámica Egipcia. Y termina en la cárcel, había terminado en la cárcel por el atentado de Saud. Bueno, ese intenta... ¿Qué pasa? Hacen un atentado en el Valle de los Reyes, matan a 50 y pico turistas y hasta el lumpenproletario egipcio más lumpenproletario dice, pero estos tíos me van a dejar sin comer. que yo vendo aquí, efigies y pirámides made in China y no vienen turistas. Y entonces fracasa una reacción social. Entonces esos terminan refugiados en Afganistán porque han fracasado todos y entonces llegan a la conclusión de que han fracasado sucesivamente porque detrás de los estados árabes, como en el caso de Egipto, Arabia Saudita, están los occidentales, que son los que les proporcionan, sobre todo en el caso de Egipto, le proporcionan la ayuda militar, todo el ejército saudí está mantenido. Bueno, de la misma manera que el otro día la gente descubrió que había un ejército de 16.000 contratistas sujetando con chinchetas el ejército afgano, y cuando se fueron los contratistas estadounidenses se vino abajo. ¿Contratistas vamos a aclarar, de seguridad? No, técnicos. Técnicos de mantenimiento. ¿Cómo técnicos? Sí, el mecánico del avión, el especialista en electricidad del avión. Los afganos no habían desarrollado esa capacidad. Y si lo invito a cualquiera, si uno pone en Google Saudi Arabia UH-60, que es el código militar del Black Hawk, o Saudi Arabia Black Hawk Jobs o Helicopter Jobs, van a encontrar en portales de empleo de Estados Unidos, buscamos técnicos de mantenimiento de helicóptero Black Hawk y que sean especialistas en electrónica, en electricidad, en aviónica. Es decir, hay un ejército de técnicos civiles occidentales manteniendo el aparato logístico de las Fuerzas Armadas. Estaban. Siguen a día de hoy. Siguen a día de hoy. Sí. Con los talibán. No, estoy hablando de Arabia Saudita. Perdón. He malinterpretado porque cuando has dicho contratistas, he dicho ¿cómo? No. O sea, en Arabia Saudita. Sí, en Arabia Saudita. Entonces, el cálculo de los yihadistas es el aparato militar, económico y demás. El poder de Egipto y Arabia Saudita se sustenta porque tienen unos aliados como Estados Unidos. Ataquemos a Estados Unidos, al enemigo lejano, y ya todo el edificio colapsará. Y entonces es su estrategia de vamos a atacar al enemigo lejano. Y esa estrategia, por cierto, no ha sido continuada por Al-Qaeda. Primero porque, buscando el contador, ¿cómo va el partido? Pues aparte de que se quedaron sin bases, les laminaron, descubrieron que esa estrategia no sirvió de mucho. Y ahora están más por la labor de las luchas locales, de ir al Sahel, al sudeste asiático, donde haga falta, y luchar con fuerzas yihadistas locales, lo de los atentados. Entonces, el balance, la yihad ha evolucionado, pero todas las estrategias, al fin y al cabo, el terrorismo siempre es una estrategia del débil que no es capaz de imponer una realidad de otra manera. Y con todo esto de la pregunta de ¿por qué le hicieron? Entonces era eso, la estrategia del enemigo lejano. Y por eso atentaron aquí. Y luego hay cosas como, por ejemplo, el atentado del 11M es un acto de venganza porque después del 11S en España se habían identificado a toda una serie de activistas yihadistas, pero claro, nunca nos afectaban. Eran gente que recogía dinero para la yihad chechena. Era gente que recogía dinero para operar pues, de un problema en el ojo, de alguien que había tenido metralla de Bosnia. Y entonces era simplemente la retaguardia de... Y por aquí, y el atentado del 11S pasa... Mohamed Atta viene a España, Mohamed Atta, varios de los personajes. Se pierde la pista, no se sabe ni a qué vino. O sea, en el sentido de que no sabemos con quién se habló.
Y cuando después de sucede el 11S, de repente dice, ahí va, que toda esta gente que teníamos identificada como simpatizantes y gente que era una red de apoyo, resulta que sí, esa red se relaciona, se solapa con la red de apoyo logístico del atentado ese. Entonces, la Audiencia Nacional pues, saca todos los autos de procesamiento y es la operación Dátil, si no me equivoco, y que manda a la cárcel a toda una serie de personajes que estaban ahí. Y es la generación, por así decirlo, la primera generación de yihadistas globales aquí en España que terminan en la cárcel y entonces la periferia de esa red pasa al centro, toma el relevo y encima con el ánimo de vengarse del Estado español. Es una venganza, perdón, por esas detenciones. Sí, como diciendo, todo el primer equipo Sí. A la cárcel. Pues ahora los suplentes saltan al terreno de juego y encima le van a dar un golpe fuerte sobre la mesa. Claro, pero la pregunta... Y luego todos los atentados, siempre si uno mira toda la retórica y la narrativa que usan, suelen ser castigamos a Francia por su papel colonialista imperialista apoyando al gobierno de Mali, luchando contra los valientes. Ellos siempre tiene que ver con el papel de Occidente y luego ya nos pondríamos ahí meternos en el terreno de la psicología social, de cuánto hay no ya de ideología, sino de nihilismo y de negación. O sea, es como una especie de negación, ¿cómo diríamos? Rechazo a la modernidad y a Occidente de una forma violenta. Claro, es que, a ver, el tema aquí, para mí, sometido un poco a lo que hemos aprendido los últimos 20 años. Es decir, claro, yo me veo, ¿no? Me veo con tu edad y pienso, joder, la de gilipolleces que yo decía. O sea, quiero decir, pero no porque en aquel momento fuese una gilipollez, sino simplemente porque la historia ha ido por otro lado y nos ha colocado frente a varias contradicciones. Occidente no tiene a día de hoy la fuerza, el imperium, ¿vale? La autoconciencia de su papel dentro del mundo para mantener el papel tan activo que tuvo en la segunda mitad del siglo XX. Y esto es así. Quiero decir, pero no vamos a juzgar si eso es bueno o es malo. Es simplemente Occidente ya no se autopercibe así. ¿Vale? Aquel momento de Pax Americana, donde yo creo que había esa idea de que enfrente estaba lo soviético y entonces vamos a desarrollar un modelo que compita porque nos vemos amenazados y por lo tanto, pues el telón de acero tiene que escenificar una serie de virtudes y de derechos y de Estado protector y tal, una serie de cuestiones que ya no existen y que por lo tanto muchas veces cuando intentas mantener un diálogo sobre, bueno, pero entonces ¿cuál es nuestro papel? O sea, ¿cuál es el papel de Occidente en esta cosa nueva? Defenderse de los ataques del terrorismo internacional. Bueno, ok, pero eso igual, y esto que voy a decir, igual es negociar con los talibanes. Es que igual igual protegerse de los ataques del terrorismo internacional se basa precisamente en hacer lo mismo que se hace con otros países, que es lo que acaba de explicar Jesús. Es que lo que ha sucedido. Es que lo que ha sucedido. Es que lo que estás contando no es una hipótesis, es lo que ha sucedido. Claro. La pregunta es, ¿por qué Estados Unidos está legitimado para negociar con Arabia Saudí o con Qatar? No, las negociaciones con Irán. No. Las negociaciones de vamos a dejar esto atado para poder tener mayor margen. No, con Arabia Saudí no hay nada. Pero no en este asunto concreto, sino en general. No. ¿Por qué Estados Unidos puede llevarse bien con Arabia Saudí y amparar el régimen saudí y no con los talibanes? ¿O no con Irán? ¿Hay alguna diferencia? O sea, hay diferencias entre esos regímenes, pero no sustanciales. Quiero decir, o sea, tan abyecto es el régimen iraní como el saudí. De hecho, creo que es más abyecto el saudí. Y sin embargo, Estados Unidos. Entonces, no travistamos de moral lo que en realidad, os voy a poner una es previa. geopolítico. Os voy a poner una pregunta. Claro, es que aquí empezamos a hablar de una cosa que es la geopolítica puede ser moral. ¿Se puede guiar por lo moral? Hay alguna, perdón, es que, es que a mí lo que me genera mucha curiosidad y me genera mucha inquietud es ver que nos estamos retirando de Afganistán y no hay un debate en profundidad sobre, bueno, pero qué, o sea, tenemos las mismas gilipolleces de siempre. En vez de no a la guerra, ahora hacemos como una especie de articulación rara de así a la guerra. No se sabe muy bien cómo ni por qué. Y entonces, no, porque nuestro corazón está con las niñas y mujeres afganas. Aquí va esta corona de flores y tal. Y vamos a hacer una batucada. Si no hay una batucada, no es mi guerra y tal. Bueno, chicos,
No lo sé. O sea, lo que querría anticipar es lo que yo tenía en el 2000, que era una interpretación del mundo. En el 2000 había una interpretación del mundo y bueno, podría ser errada, como la historia tiende a poner en cuestión, pero a día de hoy, Borrell, no, hace falta un ejército europeo. Pero, a ver, pero si no somos capaces de mandar a la gente... Vamos a mandar a chavales de Getafe a defender Ucrania. Pero, ¿de qué coño me hablas? O sea, quiero decir, de acuerdo, pero... O sea, que yo estoy de acuerdo con reforzar... O sea, yo estoy de acuerdo con reforzar el ejército nacional. O sea, pero claro, habrá que entender de una vez si a lo que vamos es a un mundo donde los intereses nacionales... Ojo, los intereses nacionales merecen ser defendidos en el exterior mediante unas fuerzas armadas dignas de tal nombre, ¿vale? Que esa sería opción A. Visto lo que ha pasado en Afganistán y que Estados Unidos está en repliegue, España y Europa van a decidir que van a hacer una apuesta en el próximo siglo de convertirse en una potencia militar capaz de sobrellevar los problemas a los que se va a ver abocado el continente europeo, dado el repliegue estadounidense. Oye, ok, opción A. Opción B. Vamos a seguir haciendo batucadas, campañas en change.org y vamos a seguir... tú has dicho que hubo gente que rezó. Y me parece de puta madre. Ante lo que le iba a pasar a muchísima gente, dijo, voy a rezar. Y me parece un comportamiento honesto y razonable de decir, oye, mira, el dolor del mundo, soy incapaz de solventarlo, pero puedo, dentro de este comportamiento, mostrar mi acompañamiento a ese dolor. Pero claro, es que esos tienen más corporeidad y tienen más densidad y tiene más sentido que andar poniendo tweets de mierda que no llevan a nada. Entonces, la duda es, vale, nos retiramos de Afganistán. Eso no sé si pone o no en cuestión los últimos 20 años. Tú aquí has defendido la intervención y has dicho que tenía sentido. En su momento. En su momento tenía sentido. Sí, no. Vale, pero hoy lo que tiene sentido es... La intervención tenía sentido. Luego se abrían varias opciones. Una, que no se terminó de explorar y no por cuestiones largas, es haber hablado con los talibán. No hoy, en el 2020. En el 2021, sin haberlo. Decirlo, oye, mira, os hemos dado hasta para el pelo. ¿Queréis volver a ser un actor en la política afgana? Pero con estas condiciones. No apoyéis a Al-Qaeda y tenéis que pasar por aquí. Y en una situación de mucha debilidad. Y a lo mejor, pues bueno. Hoy creo que ha sido cuando un amigo, Guillermo Pulido, ha sacado en la revista Ejércitos un artículo donde habla todo esto. Lo que pasa es que no tenemos suficientes fuentes de los debates internos de los talibán, porque son varias redes, que son varias familias con varias sensibilidades. No es una organización absolutamente piramidal. Y ahora hemos visto que, por ejemplo, todavía el gobierno talibán, o sea, no tienen un aparato en la sombra que ya ha determinado claramente cómo se va a articular el emirato. O sea, no... Es una incógnita. No sabemos ya si va a haber un consejo consultivo y no sé qué. O sea, que tienen sus internas. Y entonces... nos basamos en rumores y en información de segunda mano, pero parece que hubo una autocrítica dentro de los talibán que les lleva a aceptar las negociaciones. Entonces, simplemente por apuntar, ¿la intervención en el 2001 mereció la pena? Sí. Querer desarrollar, articular el Estado-Nación afgano es otro asunto totalmente diferente. Y es lo que ha entretenido a Occidente durante 20 años. Y ahora eso se ha renunciado. Por cierto, que me ha olvidado, fundamental todo esto. ¿Por qué se ha hecho? ¿Por qué ha cortado gastos Estados Unidos? Aparte por el propio, lo que se llama la fatiga de la ayuda, cuando estás metiendo demasiado dinero en un problema de vamos a ayudar por China. Pero claramente, esto tiene que ver con China. Es decir, vamos a cortar gastos. No nos da para comprar nuevos aviones de sexta generación. No nos da para desarrollar nuevos tipos de buques de combate. No le da a Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene tropas desplegadas en Níger, en el sur de Filipinas. ¿Sabes? Si uno mira el mapa, porque la guerra global del terrorismo se convirtió en una... Se convirtió como un gas que ocupó todo. Todo es guerra global contra el terrorismo. Hay tropas de Estados Unidos en Jordania, hay tropas de Estados Unidos en Irak, en Siria. ¿Sabes? Ya había dicho en sur de Filipinas, estaban en Afganistán.
en Níger y demás. Bueno, claro, en todo en Somalia, también había drones estadounidenses en Yemen. Empiezas a mirar el mapa, la guerra contra el global contra el terrorismo absorbió todo esto en el momento en que China estaba en auge. Y entonces, por ejemplo, esta semana, ¿dónde estaba Kamala Harris? ¿Alguien sabe dónde estaba Kamala Harris esta semana? En Singapur, no sé, visitando uno de los 4 buques de combate litoral que Estados Unidos desplegó porque, bueno, aparte de cerca de Singapur, está cerca del estrecho de Malaca, pero porque era un preposicionamiento de buques de combate en la nueva área estratégica del Indo-Pacífico, que el mando regional del Pacífico se cambia de nombre y se llama Indo-Pacífico, Indopacom. O sea, y es porque uno podía pensar que Kamala Harris podía haber estado en Washington haciendo control de daños. Todo el mundo ha dicho que esto ha sido un maldito desastre. Pues no, se fue a Singapur a visitar un buque. Y ahora yo ya estaba en Vietnam, visitando, por cierto, el lugar donde fue derribado el senador McCain cuando era piloto y poniendo un ramo de flores ahí en la lluvia y demás, en Vietnam. Entonces, la cuestión es el Indo-Pacífico, el gran juego de Eurasia. Claro, pero fíjate, esto es llamativo, ¿no? Vuelve a los titulares un conflicto como el afgano, que es cuando fuimos los mejores. Claro, es que yo pienso, hostia, hace 20 años. Es como ver las fotos de cuando estabas delgado, ¿sabes? O sea, estabas cachas. Y dices, joder, hostia, Occidente lo molaba todo en aquel momento. Había ganado lo soviético, el centro del mundo, la historia pasaba por Europa, por el centro del mundo, por la democratización llegaba a las anteriores naciones ocupadas por los soviéticos, el proceso de ampliación de la UE, el euro para todos. Y, sorprendentemente, nos metimos en metimos en diferentes misiones. Porque esto de Afganistán era una misión, si no me equivoco, de la OTAN. Sí, fue asumida por la OTAN en el 2003. Sí, ISAF, Fuerza de Asistencia y Seguridad Internacional. Claro, pero es que la OTAN iba de que Estados Unidos montaba alianzas y protegía intereses donde estábamos medianamente alineados. Pero ahora habría que hablar muy claramente de que eso necesariamente en el futuro no tiene por qué ser así. O por lo menos que ya lo dijo Trump y lo ha repetido Biden. Y que en algún momento tendremos que hacerles caso, que es, bueno, que ellos las facturas, que ahora mismo, que cada uno empiece a pensar en empezar a poner cera en el palo para aguantar su propia vela. Entonces, la cuestión para mí es la retirada de Afganistán, más allá de si fue una decisión correcta, si como dices tú, se plantearon diversos escenarios, si tendríamos que haber negociado antes con los talibán. Para mí es, oye, pero seguimos yendo todos en el mismo barco, porque igual no. O sea, esto es lo que para mí tiene una necesidad de empezar a dialogarse. Es decir, oye, nosotros como país tenemos muchos problemas para articular debates en torno a los intereses nacionales en el espacio público. Y cada vez que sucede una cosa de estas, vamos con debates, razonamientos y argumentarios que de verdad dan dolor verlos, porque son como conversaciones de clase de ética de segundo de UP. En segundo de esta intervención es justa o es injusta. Y entonces, no, oiga, vamos a ver, o sea, ¿cumplió o no cumplió los objetivos para los que estaba dispuesta la intervención? Pero no solo eso, es que vamos a tener que afrontar cuestiones en el futuro que están llegando ya, y dices tú, joder, la retirada de Afganistán es un momento de puta madre como para poder hablarle esto tranquilamente. O sea, es como, oye, tenemos 5 o 10 años hasta que vuelva a suceder algo de este estilo. Y sin embargo, no, Borrell hablando del ejército europeo, que yo pienso, pero el ejército europeo, el ejército español fue puesto en cuestión por el actual presidente del gobierno. Y ahora estamos hablando del ejército europeo. Claro, entonces es como, pero a ver, el ejército europeo, quiero decir, ¿qué será? Un ejército, no sé, no me acuerdo quién lo decía, creo que era Quintana Paz, que decía, será el primer ejército preparado para poner tweets en las guerras. O sea, quiero decir, su función... Sí. O sea... No te burles de la guerra memética, que es un tema serio. No, pero de todos modos, yo te quiero llevar un poco la contraria con el tema. Yo creo que sí, que plantearse si una intervención es justa o injusta. O sea, con un poco de seriedad y teniendo en cuenta las propias limitaciones y todo eso. Pero creo que sí hay que planteárselo, que la geopolítica y la política exterior deben estar medidas por la moral.
Entonces, no cabe actuar de cualquier modo para defender los intereses nacionales. Claro, Pero eso pasa en España. Eso en España tiene un significado muy concreto, no porque seamos moral, sino porque en España se quiere evitar hablar de geopolítica. Ah, bueno, bien, pero claro, sí. Sí. No, pero esto me lo conozco. Esto es interesante. ¿Por qué las niñas afganas son ahora más mediáticas que las niñas de Boko Haram? Eso es otra cosa. Sí. Claro, ¿por qué los niños afganos que van a ser asesinados si tienen más de 12 años son... Claro, o sea, eso es otra el problema es que tengo la sensación de que cada vez que pasa una cosa de estas la vemos y la apantallamos en torno a nuestras guerras internas ideológicas. Pero que además, Pedro, dentro de 2 semanas esto estará completamente olvidado. Claro, entonces, o sea, tratamos todo como si no fuese corpóreo. Quiero decir, ¿para qué estamos preparados en Occidente hoy? Hoy estamos preparados, nuestros gobiernos están preparados para dialogar, manejar, profundizar, entender los estados de opinión en los regímenes occidentales de democracia que funcionan a través de los medios de comunicación. Y es para eso para lo que nuestros políticos están diseñados, preparados y entienden. Es decir, la generación, el manejo, la influencia, el diálogo con los estados de opinión de la sociedad, de la comunidad. Es para eso. ¿Y qué es lo que nos ha pasado? Tercera vez ya en 5 años. Que cada vez que llega algo robusto, es decir, que no entra dentro del tablero de la partida, es decir, no, bueno, claro, estamos pues en nuestros tweets, en nuestras mierdas, en nuestra nota de prensa, en nuestra declaración, en nuestro he hecho una encuesta cual y me sale que no sé qué, y entonces llega el Brexit. Tortazo de realidad que dices. ¡Bum! Llega el Brexit y los superpolíticos europeos no, pues vamos a insultarles. Vamos a decirles que son subnormales. ¡Gilipollas! ¿A que no os atrevéis a votar otra vez? ¡Bum! Segunda vez. Que han votado los que han votado a favor. ¡Han votado los viejos! ¡Han votado los viejos, muyayo! Bueno, perdón. Entonces, es una mala imitación de Ignatius. No intentes imitar a Ignatius, por favor. Vale, y tercera vez votan al Brexit. Y claro, yo a la tercera vez que votó la gente del Reino Unido el Brexit, dije, oye, son más... Quiero decir, aquí la peña es mayor de edad. Quiero decir, o sea, o eres demócrata o no eres demócrata, pero sí, o sea, sí. no puedes estar... Y notabas que toda esta élite que está preparada para jugar determinados games no estaba preparada para abrazar el Brexit. Segundo, llega el COVID. Y entonces tenemos unos gobiernos ultra preparados para manejar la opinión pública, pero llega una pandemia global y ves que no son capaces. Tercero, Afganistán. Y entonces todo lo dialogamos, toda la realidad robusta de cosas que hay ahí fuera que meten mucho miedo. Claro, yo tengo miedo de que la gente en España dialogue China como si China fuese una cosa que vas a poder resumir en una campaña de Twitter, joder. O sea, quiero decir, oye, a ver, o sea... Y lo mejor de todo es que en China lo están viendo. No, claro, es que me imagino y los chinos. Se descojonan. O sea, me imagino a un tío en Wuhan diciendo, oye, pero estos mongoles que están montando esto con Afganistán no son los mismos gilipollas que a los que atropellamos hace un año. Y, o sea, que... Sí, porque claro. igual los podemos atropellar 10 veces. Igual, o sea, quiero decir... Y los ves metidos en el rollo del 2030, del 2050, de no sé qué, del clima, de su puta madre, de no sé qué y tal. Y yo pienso, pero esta peña, ¿es esto una élite? Claro, porque en un primer momento la mayor parte de la gente piensa, bueno, esto es lo que veo. Pero detrás hay unos tíos, en realidad esto es la teatralidad. Que no. Que puedes creer que no. Pero lo que ves es lo que hay. O sea, al payaso que ves en Twitter que es no sé qué en el gobierno de no sé qué más, ese es el tío que está tomando decisiones. O sea, no te hagas la composición del lugar de que hay una sala cerrada donde hay unos tíos muy listos. Que no. Que la gente es así. Y entonces, claro, tú dices, oye, esto es... Quiero decir, esta gente, este clima, este grupo, esta élite... nace de un mundo muy concreto y muy determinado, que es el que tú y yo conocemos, que es el de que, bueno, cuando las cosas se pongan chungas, llegan los F-35, hacen así,
y dejan el tema parado. Pero es que ese mundo desaparece. O sea, quiero decir, y Europa, España en concreto, específicamente, es como que, oye, pero vosotros entendéis que lo que viene es un mundo que no se parece, en el que no vas a... Claro, por eso están tan confusos ahora. Es, bueno, si se está retirando Estados Unidos, ¿a quién puedo echar la culpa? Que no, chatín. Que no va, o sea, que nosotros antes teníamos un privilegio, que era echarle la culpa a Estados Unidos por las cosas que hacía por ellos, evidentemente, pero también por nosotros. Mira, regalo concedido. No vas a poder echarle la culpa a Estados Unidos porque te vas a encontrar que antes o después alguien va a hacer algo y vas a decir, bueno, ahora voy a quejarme. No, que Estados Unidos que no lo va a hacer. Y tú sigues, bueno, a ver cuándo interviene Estados Unidos y ya me puedo quejar de Estados Unidos. Que no, colega, que esto va a ir así. Entonces, claro, es como ese mundo de la ultraseguridad y de la superseguridad generó unas élites muy concretas y muy determinadas que yo pensé, con la retirada de Afganistán, habrá como esta reflexión de, bueno, vale, o sea, ya esto es, o sea, es, sinceramente, o sea, Julio, claro, para ti es el mundo que has conocido, pero para mí es el final de algo. Es el punto final de algo. Como la expresión de la debilidad estadounidense, ¿no? O de la debilidad o de la limitación estadounidense en el mundo para operar en el mundo actual, claro. Pero que esto no... O de la falta de interés de los estadounidenses que dicen, oye, tío, ¿a mí qué me cuentas? Pero habéis estado atentos Pero a lo que ha pasado. claro, hay que tener en cuenta que es un incendio que ha avivado Estados Unidos. Quiero decir, o sea, que cuando se le echaba la culpa a Estados Unidos por sus intervenciones, sobre todo en los últimos 30 años, se le echaba la culpa con razón. O sea, Estados Unidos se ha dedicado a agitar avisperos por todo Oriente Medio que no hacía falta agitar. O sea, lo de las primaveras árabes. ¿Están mejor esos países agitados por Estados Unidos? A mí me parece que... Julio, defiéndete. ¡Ataca! No, a ver, lo que Hombre, yo creo, a ver, yo creo que hay que decir una cosa, y yo ahí convalido lo que dice Julio, que es que desde Occidente, no sé si desde Estados Unidos, desde todo Occidente, vimos las primaveras árabes, que fueron hace 5 años, ¿cuándo fue? 10 años. 10 años. 10 años. Sí. Y dijimos, ese fue otro coletazo de fukuyanismo. Claro. Aquí está la democracia va a triunfar. Esto es como Václav Havel, ¿no? Es decir, aquí, como en Hungría, como en Rumanía, como tal, venga, va a llegar la democracia. Y lo que quiero decir, es como, oye, ya lo vimos hace 10 años. Ya vimos hace 10 años que por la razón que sea, esto no es viable. Y no, quiero decir, a los hechos nos remitimos. De aquí no salen democracias occidentales. Claro. ¿Cuál es el...? O sea, quiero decir, y ahora ya encima, oye, nos retiramos. Ya nos retiramos. Quiero decir, es que ya es como decir, oye, ya está, para mí, y era lo que os quería preguntar, es si esto no es el fin de algo. Y hay que verlo como... Pero no como el fin de Afganistán. Es, oye, de un mundo en el que cada mochuelo es a su olivo. Pero vamos a ver, que Estados Unidos te lo ha estado diciendo desde hace 8 años. Lo que pasa es que aquí no habéis pillado el mensaje. ¿Qué nos ha estado diciendo? Madre mía, a ver, 2013. Obama dice, el uso de armas, bueno, lo había dicho previamente, ¿no? El uso de armas químicas en la guerra civil de Siria cambiará mi ecuación. Tal. ¿Qué hace? Nada. Da un poco más de contexto. En la guerra civil de Siria se utiliza... 8 de agosto de 2013, el régimen utiliza armas químicas contra su población porque están utilizando una política de tierra quemada en las retaguardias de las zonas controladas por los rebeldes. Y el aparato de maquinaria de propaganda iraní y ruso se pone en marcha y tienes a todos los idiotas de la izquierda europea tragándose sus narrativas. Asunto que me desquito porque se me ha tocado estar con esta batalla y te encuentras a gente en ambos espectros del arco ideológico defendiéndote lo contrario. Pero bueno, sigo. La idea era que todo el mundo esperaba que Obama interviniera militarmente en Siria. Hiciera una operación de castigo. No la hace. Y encima, cuando está el secretario... Es Kerry, ¿no? El que hace la rueda de prensa. Exacto. El secretario de Estado... El secretario de Estado, sí. Que va a hacer las conversaciones bilaterales con el Reino Unido, que es el aliado privilegiado. Por cierto, lo que estabas contando, el Reino Unido ha dicho esta semana que hay que empezar a replantearse lo de la relación especial con Estados Unidos porque un día te dejan tirados y no sé qué. O sea, a lo mejor se avecina una alianza militar del Reino Unido extra OTAN, no sé cómo la van a articular. Bueno, está allí y un periodista le lanza la pregunta y dice, oye, ¿y si los rusos plantean una alternativa con las armas químicas y no sé qué? Y dice...
como cayó el muro de Berlín, y un tío en la rueda de prensa improvisando, dice, sí, ¿no? Y Lavrov a los pocos días o a los 24 horas dice, sí, yo me encargo de articular aquí una solución. El Estado, el gobierno entrega sus armas químicas que son destruidas en un barco factoría del Mediterráneo, cosa que permite además hacer muestras, tomar muestras y cotejarlas con las que se habían usado y se comprueba que efectivamente habían sido usadas. Pero bueno, la cuestión es que Estados Unidos, la hiperpotencia, el momento unipolar, el país que entraba y te destrozaba todo, le ha entrado el canguelo. Pero Y en el año... gracias a Dios. Bueno, sí, espérate que lo que viene ahora. ¿Qué pasó en el 2014? Es que el Claro, chaval es conservador, tío. Sí, o sea, ya. Él entiende como normal el hecho de decir de no intervenir militarmente en el Sí, exterior. vale, pero ahora... Es que es lo que viene. Sí, es lo que viene, Jesús. Sí, pero prepárate para pagar las consecuencias. Claro, pero si yo la- estoy viendo la jugada. pero y es si que las dice, consecuencias- bien, Estados Unidos mordió el polvo. Vale, pues No, ahora no. me llores, ahora no vengas a llorar con lo que viene luego. ¿Qué pasó en el 2014? Pero si estamos llorando las consecuencias de la política hiperactiva de Estados Unidos en el exterior, en Oriente Medio. Bueno, pues Hombre. en el 2014 un señor que se llama Putin decidió comerse un país. Ucrania. Sí, delante de las narices de Europa. Hola, pa' mí. ¿Y qué demostramos los europeos? No, No, pero Pero- ¿qué demostramos los europeos? Que no vamos, quiero decir, que no vamos a articular la defensa de nada. O sea, quiero decir, vamos a ver, no, pero, joder, es que más que eran ju- pero eran nazis. Con cierta legitimidad histórica, ¿eh? A ver, digo, más allá de los... Que no nos vamos a enredar en el debate con... Más allá de los putinismos de si la gran Rusia o si puta madre. Bueno, lo importante de todo esto, nosotros decidimos que íbamos a ampliar la Unión Europea hasta las fronteras con Rusia. Y eso es verdad que fue, bueno, pues un exceso de confianza porque, sobre todo, o sea, no por nada, no porque a mí me meta miedo Rusia, pero, o sea, normalmente nosotros funcionamos con buffers. Es decir, normalmente tenemos una zona intermedia donde, bueno, Estados tapón se dice en geopolítica. pues eso, ponemos unos países ahí, y es como Cantabria, ¿no? Entre Asturias y País Vasco. Pues tienes una no zona, ¿no? Entonces, esto es un humor. Digo, para que no me meta solo con los canarios. Cantabria es una comunidad tapón, ¿no? Entre pues, la potencia de País Vasco y la potencia de Asturias, pues hay una comunidad tapón. Entonces, lo importante... Jesús lo mira todo con... O sea, No, porque estoy esperando, porque es que todavía ese era el punto 1, me falta Vale. el 3, 4, 5, 6 de las Vale, pero consecuencias. entonces Menudas Ucrania. barbacoas te has montado tú en el Valle del Pas. Sí, en el Valle de Pasiego, es verdad. Unos corderos estupendos. Precisamente por eso, porque ahí no se ofende a nadie. Es decir, entonces, lo importante de todo esto, que, claro, nosotros, Europa, la ampliamos a los 27. Claro, ahí se metieron intereses. El otro día Miguel decía, oye, yo tengo problemas con las exportaciones de mi hortofrutícolas mías, de Murcia, porque hay no sé qué conflicto de la Unión Europea con Rusia y no sé qué. Y es como, tío, aquí hemos integrado muchísimas cosas como si no tuviera costes. Es decir, contando solo la parte del jamón. Y es verdad, pero es verdad que en un mundo en el que tú ves que la renacionalización es rampante y es incremental, pues claro, al final es como, oye, pero nosotros, quiero decir, o sea, yo me veo yendo a la guerra, o sea, veo a España declarando la guerra por Estonia, Letonia y Lituania. Claro. Si no la Por vemos real. ni declarándola por Ávila. Quiero decir, o sea, Claro. no, a ver, por Ávila sí, tío. Claro, o sea, porque ya está. Pero que hay gente que se lo plantea y que tendría serias dudas. Tendría Diría, dilemas morales. efectivamente, ¿me compensa tal? Digo, pues imagínate por Estonia. Claro, pero entonces. Digo, porque en España se ha jugado siempre a España es el problema, Europa la solución. Y entonces es patada para adelante. Es patada para adelante para no plantear toda una serie de debates. Y Claro, luego, pero estos al chavales, estos chavales lo que están empezando a articular, y yo lo veo, y oye, podría ser por motivos diversos, ¿no? Que es decir, oye, pero si yo es que no conozco ese mundo del que habláis, de la Pax Americana y su puta madre, pero si es que esto ya se ha evaporado, o sea, ahora cada uno que se sostenga y punto. Sí, pero espérate lo que viene. Te dije que no es el final de algo porque sorprendentemente. Es que Estados Unidos ha estado mandándote señales, de 2013. La idea
de que hay que largarse de Oriente Medio la anuncia Obama en noviembre de 2011 en la cumbre el Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico, APEC. Es una cumbre, esa cumbre de jefes de Estado que se ponen siempre para la foto oficial una camisa o un vestido tradicional del país y tienen un espectáculo de karaoke. Es una cumbre muy asiática. Y tiene lugar en Hawái. Dice: ha llegado el momento de que nos desenganchemos de los asuntos de seguridad de Europa y de Oriente Medio para que giremos la política exterior hacia Asia. Y entonces, ya hemos jodido suficiente el asunto, ¿no? Vámonos de Pivot to Asia. ¿Y esto en qué se articula? Que ellos miran el mapa y dicen: ¿cuál es la cuestión fundamental aquí que nos retuvo la doctrina Carter? El petróleo. Vamos hacia la electrificación del coche. Esto cada vez importa menos. 2. ¿Cuál es un asunto de seguridad que no nacional de Estados Unidos, pero sí que ha sido siempre un eje de la política exterior, la seguridad del Estado de Israel? ¿Cuál es la principal amenaza existencial del Estado de Israel? Los países vecinos no le van a atacar, los terroristas no lo van a atacar, lo único que puede realmente es Irán y el arma nuclear. Pues ya está, nos sentamos con los iraníes y decimos: hacemos esto. Hace 2, 3 años. Sí, el 2014-2015 el JCPO es el Joint Coherence, bueno, no me acuerdo las siglas. Total, el plan nuclear. Se negocia con Irán que no hagan la arma nuclear para Estados Unidos decir a Israel: mira, yo lo único que puedo hacer es lo del arma nuclear iraní y me limpio las manos y me voy de aquí. Y entonces empieza a pasar cosas como que los países árabes y a Israel se dicen: uy, que nos hemos quedado solos, tío, que se ha ido el otro. Y empiezan a negociar entre ellos. Claro, pero es que, claro. O sea, y entonces ahora todo el mundo está jugando a la geopolítica, y cuando digo todo el mundo, me refiero a potencias como Polonia, Italia, Grecia. Todo el mundo tiene un puto plan. España no tiene un plan. Es que ahí la pregunta, o sea, y los claro, intereses de Europa. y claro, ja, que ahora los Estados Unidos se ha jodido, ja. Prepárate para lo que viene luego. Prepárate para lo que viene. España, ¿eh? Pero prepárate para lo que viene luego. Porque aquí, ¿cuál es el plan de España? Yo lo quiero ver. Porque si te vas a la Directiva de Defensa Nacional, la DDN, y la estrategia no sé qué, el cibercrimen, el cambio climático. No. O sea, por eso dice: España no va a defender Ávila, porque El sexo de Los Ángeles. No hay ni un solo documento español que diga: tenemos un problema porque hay un país vecino que ambiciona la soberanía de territorio español donde hay población española. Vamos a hablar de la revista Medium, que es de aquí de Economía Digital. En la revista Medium, ¿tú llegaste a escribir la del informe 2050? Sí, es la que yo digo precisamente. Digo, vale, ¿y dónde está el contexto de esto? Bueno, claro, lo llamativo, Julio, es que nosotros tenemos dificultades como país para articular una verdadera agenda de intereses nacionales. Y esa agenda de intereses nacionales puede ser compatible con lo que tú dices, ¿eh? Es decir, oye, yo quiero un país no intervencionista. Claro, claro. Porque creo que es mejor, que es más respetuoso con mi visión de la moral, de que creo que debemos aspirar a que los problemas geoestratégicos se resuelvan en otras latitudes y que nosotros no andemos como policía del mundo. Sí, esta. Muchas gracias. Esta es la que editamos, y esto Economía Digital, y que trataba un poco este tema, ¿no? Y era llamativo porque había como varias cuestiones que no se tocaban, que una era la defensa de los intereses nacionales a través del ejército, y otra era también el tema territorial. O sea, nosotros en el informe este de la España 2050, precisamente 3 años después de un golpe de Estado por parte de una de las comunidades autónomas, esto ni siquiera no aparecía como una de las posibilidades que hubiera que abordar, ¿no? Es decir, a través de un debate público. Y sin embargo sí que aparece el tema de la dieta, el tema del clima, el tema de cuestiones que pueden ser razonables, quiero decir, porque muchas veces cuando se te trata de etiquetar es como, joder, es que tú no reconoces la importancia de que la gente tenga una dieta sana. Sí, hombre, evidentemente sí, ¿no? O sea, como cualquier persona razonable considera que esto pues es un tema bien, ¿no? Lo que no me parece es que sea el tema central de un país en el debate público, sobre todo cuando hay circunstancias infinitamente más sangrantes como las que nos vamos a tener que afrontar. La primera conversación que tuvimos con Triana fue porque la militarización de Marruecos, es decir, que
si no me equivoco, nosotros teníamos 11 fragatas y ellos tenían en un primer momento 3 en Perejil. Una. Era 1,17. La diferencia en el año 2000 era 1,17. Claro. ¿Y ahora era 11 nosotros? Sí, 11 y ellos llevan ya por 6, 7 y van a comprar un par más. Claro, entonces, ¿qué es lo que sucede? Una cosa que a mí me gustaría reflexionar es que nosotros pidamos que Estados Unidos no haga de policía del mundo por cojones, conlleva que nosotros tenemos que ser capaces de defendernos. Es decir, o sea, oye, yo puedo estar de acuerdo con que esa idea del hegemón es una idea que ya no va a ser realista y por lo tanto no podemos aspirar. Sí. ¿Y cuál es la consecuencia lógica de ese pensamiento? Bueno, pues que tenemos nosotros que ponernos a ello. El problema es que la falta de élites nacionales y la falta de esa visión sobre nuestro propio ejército y el papel que desempeñamos en el mundo nos pone muy difícil hacer ese tipo de maniobras, porque no tenemos un debate estructurado alrededor de eso, ¿no? Y muchas veces los debates que trasplantamos, que yo creo que esto lo hemos hablado muchas veces, son debates que copiamos de otras latitudes o de otros mapas de intereses. Es decir, podemos estar hablando durante horas sobre Bolsonaro, que no sé qué cojones se le perdió a la gente con Bolsonaro, o con Orbán. Sí. Esto que voy a decir seguramente a la gente le resulta un poco incómodo. Mira, yo no tengo ni puta idea de cuál es la posición de los húngaros sobre los LGTB. Lo que sé es que nadie en Hungría hizo protestas cuando Zapatero aprobó la ley del matrimonio homosexual. ¿Vale? O sea, a nadie... O sea, quiero decir, ningún país por ahí puso la voz gritó, ni nos insultó, ni nadie en Grecia dijo, pero estos hijos de puta, ¿cómo se les ocurre? No. Nos dejaron votarlo, nos dejaron aprobarlo, dejaron que las Cortes decidieran sobre una cuestión que afectaba a nuestra comunidad. Y dentro de nuestra comunidad hubo un debate intenso. Oye, ¿el matrimonio homosexual tiene que ser o no ser? Bueno, ya está. Respetar, o sea, quiero decir, en Hungría, salvo que yo me equivoque, la gente vota y decide y escoge cuál es su modelo de comunidad. Y una parte importante de empezar a reconocer estas cosas, de decir, oye, pero vamos a ver, a ti, o sea, ¿por qué tienes esta propensión a opinar sobre cuestiones que en realidad no te son relevantes para tus intereses? Hay un debate capturado sobre lo ideológico que lo único que hace es proyectar sobre el exterior nuestras neuras personales. Entonces voy a ridiculizar a Johnson, a Boris Johnson. Boris Johnson es un gilipollas. No sé, chico, pues igual lo es, pero la gente tiene derecho a votar. A mí Pedro Sánchez me parece un gilipollas, pero es lo que hay, la gente lo vota. O sea que esta especie de visión infantil sobre la política internacional, que yo creo que Jesús la ha sufrido especialmente, sí, porque sí, y lo hablamos en la primera conversación de lo que me revienta. Claro, vosotros tenéis una oportunidad, que es abandonar esta mierda. O sea, pedirle a la gente que los debates tengan algo más de sustancia, de densidad, porque es que el mundo al que vamos va a ser un mundo donde las cosas robustas van a empezar. Quiero decir, precisamente si la acción policial de Estados Unidos se retira, nuestro cuerpo, nuestro organismo va a estar mucho más expuesto a las cosas robustas, porque precisamente ya no va a haber. Pues seguramente vamos a tener que tratar sobre cuestiones que afectan a nuestros intereses y con dimensiones verdaderamente robustas, que ya no van a ser. Voy a tener una opinión sobre las elecciones meridionales en Italia y cuál es el resultado de Salvini. Bueno, chicos, no sé cuál es el resultado de Salvini en las elecciones meridionales de Italia, pero ¿qué cojones más te da? Claro. Y bueno, es que no sé si lo llegamos a comentar en una de las conversaciones previas, cuando los acuerdos de Abraham, que durante ¿Qué son? los acuerdos entre Israel, Bahrein y Emiratos Árabes Unidos, que era un tema que, por cierto, como yo venía desde el 2014 con el tema de la nueva Guerra Fría, que yo cuando empecé a triangular allí, a trazar los bandos y demás, o sea, hay una incoherencia total, es que los aliados de Estados Unidos en Oriente Medio no se hablan entre ellos y no son aliados, mientras Rusia, Irán tienen el eje de la Irán articula el eje de la resistencia y son aliados en Siria. Entonces, esto solamente puede conducir a que se alían. Bueno, pues muy bien. Yo me levanto por la mañana, veo 1000 análisis que vienen de think tanks de Estados Unidos, de Emiratos y de, think tanks o periodistas analistas. Y estoy en ese mundo, ese es mi mundo. Pero claro, también se me cuelan las cosas españolas. Y el análisis español es
Lo llaman acuerdo de paz, pero no es un acuerdo de paz, porque esto no soluciona la vida de los palestinos. Tiene que ver el acuerdo de Emiratos Árabes Unidos con los palestinos. Esto es puta geopolítica. Y esto tiene que ver con Irán. Y esto articula un montón de cosas. Y además, esto tiene un potencial económico. Si te pones desde el punto de vista geopolítico y desde el punto de vista geoeconómico. Un país con mucho capital y con ganas de industrializarse como Emiratos Árabes Unidos en temas de software, biotecnología, y un país que es la Startup Nation como Israel, digo, aquí hay una sinergia brutal y si vamos a empezar a ver un montón de acuerdos. Ese era mi análisis, en ese nivel, economía, geopolítica y demás. Y aquí en España estábamos con... Nos quieren vender que es un acuerdo de paz, pero en realidad esto y ahora, y esto tiene que ver con... Bueno, a nivel más pedestre, por ejemplo, en el nivel del periodismo internacional, es porque es un periodismo muy barato. Y es un periodismo muy tonto. Bueno, a ver, esto hay que entenderlo. Vamos a ver, The Economist, ¿no? Esto es una cosa que a mí con 20 años me pasaba, ¿no? Que decía, joder, pues hay como una serie de publicaciones que parecen como para gente más ilustrada, ¿no? Entonces, se debatía la política internacional como una cosa para geeks. O sea, era como al que le gusta Evangelion, ¿no? O le gusta el rol, o le gusta tal. Y entonces era como una especie de gamificación de la política internacional, ¿no? Pues tú vas con el ejército de orcos o de enanos o tal, y era una cosa como muy blanda. O sea, muy blanda en el sentido de que no tenía sustancia, no estaba clavada. Pero esto, ¿por qué lo estamos defendiendo? No, porque yo estoy alineado ideológicamente con esto y entonces, pues, España, yo defiendo esto, ¿no? Eso también se ha trasladado a la visión contemporánea de los intereses nacionales. Yo, por ejemplo, con el tema de la última elección en Estados Unidos, España va con Biden. ¿No? Pero, quiero decir, quiero decir, sí, había como una especie de, es que tienes que proclamar que vas con... Pero a ti, ¿qué cojones? Y en el supuesto de que ganase Trump, ¿cómo vería Trump a ese país que se ha posicionado... Sí, pero no, pero sobre todo es el hecho de que para mí es como una cuestión de gente ilustrada que tú tengas una opinión sobre el sistema político, sobre las próximas elecciones en Italia, sobre las próximas elecciones en Francia, sobre las próximas elecciones en el Reino Unido, sobre las próximas elecciones en Brasil. Y es como una cosa que articula a la clase media elevada en España. Claro. Los prescriptores que nos quieren enseñar a pensar bien. Es que así ha sido el papel del periodismo, no contarte la realidad para que tú la analices, sino para que pienses bien. Claro, pero por ejemplo, ahora se cae Afganistán y ninguno de los prescriptores que yo haya visto, de estos de redactores de política internacional, ha hecho nada más que decir, bueno, pues nada, se ha ido, tal. No hay un verdadero debate sobre estas cuestiones. Claro, ¿qué es lo que a mí me genera un poco de sensación de esperanza, de alguna manera, hacia las nuevas generaciones, ¿no? Es decir, oye, mira, aquí hay un cambio geoestratégico enorme que requiere de un nuevo intelectual, que requiere que todo este mapa de Economist, de gente que... Mira, es que me acuerdo, tío, es que todavía me acuerdo. De gente que se iba a hacer el seguimiento de las elecciones en Estados Unidos. Este tema de la popificación, de cultura pop de la política internacional, ¿no? Entonces, de repente, pues tenemos gente que ha convertido la política internacional en algo pop, ¿no? El nuevo orden mundial, no sé qué. Y es todo como un poco... Pero es un poco tontipop. Es decir, no hay nada de lo que han dicho o del seguimiento que han hecho que nos haya preparado mejor como sociedad ante lo que viene. Y ese es el tema. El tema es, bueno, yo estoy consumiendo información y esa información es entretenida. Se ha paquetizado para ser consumida por unas clases medias ilustradas en nuestra comunidad nacional. Pero el nivel de preparación a efectos de cuál es la calidad de la información es nulo. No hay nada parecido. Imagínate cómo... Luego creo que no es solo un problema de calidad de la información o de veracidad de la información, sino también de exceso de información. El torrente de información es tal que somos incapaces de juzgar cada acontecimiento concreto con el sosiego necesario. Me da a mí esa impresión. Quiero decir, la noticia de hoy es eclipsada por la de mañana y la de mañana por la de pasado mañana. Con lo cual, al final, lo que decíamos antes sobre Afganistán,
dentro de 2 semanas o 3 nadie se acordará de Afganistán. Porque la tragedia de Afganistán habrá sido eclipsada por otra. Con lo cual yo creo casi no es... Por ese modelo, pero eso forma parte de ese modelo del periodismo sentimental, el de pensar bien. Es que ahora hay que pensar bien a favor de las niñas de Afganistán. Y estamos en ello. Hay que pensar muy bien. Y cuando ya están aquí, ya será otro problema. Dentro de un año saldrá un reportaje en Público, el diario.es, los olvidados y abandonados. Fulanita de tal, que vino con muchas promesas, está tirada en Valencia, esperando que le concedan Pero una ¿cuál es beca. mi petición? Y os lo digo ya porque tenemos que ir finalizando un poco, ¿no? Esto de lo que tú hablas es, ¿por qué la actualidad lo devora todo y lo tritura todo? Porque en realidad no estás hablando de nada concreto. Porque en realidad estás hablando de lo que Jesús ha llamado periodismo sentimental. Porque el emotivismo es cómo me siento yo ante esta actualidad, Claro. que me abruma. Hay niñas, hay mujeres. Y entonces tengo que reaccionar, pero reaccionar emocionalmente. Como no hablamos de nada concreto, quiero decir, los intereses de un país son algo bastante permanente. Quiero decir, o sea, un país no es una pyme que chape, o sea, tiene intereses permanentes en el tiempo. Es decir, ¿por qué? Porque tiene fronteras. La geopolítica es geografía, es la proyección del poder sobre la geografía. La geografía es permanente. Claro, entonces la geografía es permanente, los ríos están donde están, las fronteras están donde están, los yacimientos están donde están, las empresas tienen intereses, las sociedades tienen intereses, las comunidades tienen intereses, y la representación corpórea concreta de esos intereses en el tiempo debería ser capaz de producir un flujo de información más comprensible. Porque yo soy incapaz, evidentemente, yo como cualquier persona, no soy Lex Luthor ni soy data, ¿no? O sea, no soy capaz de comprender la complejidad en el mundo. Claro. Pero si me dices que España tiene 3 intereses a 25 años, Claro, solo... soy capaz de entenderlo. Pero y con independencia... O sea, claro, que es que lo único que hará el flujo incesante de información es menoscabar tu comprensión de esos 3. ¿Por qué? Porque te distrae. Quiero decir, o sea, Julio, o sea, ¿España debe defender lo católico en el mundo? claro. ¿Has visto? Eso es España. Esto se llama... No, pero simplemente por... Los tercios. Claro, que nuestra indignación es superficial porque no puede ser otro... O sea, porque, claro, o sea, no da tiempo a que, claro, a que el acontecimiento concreto nos conmueva realmente, porque enseguida nos dispersamos con cualquier otra cosa, con lo cual nuestra reacción a la información concreta solo puede ser emotiva precisamente por la naturaleza del flujo de información. Pues no permite que la hagamos nuestra, que la sentemos en nuestro ser. O sea, suena un poco cursi, pero es así. No. Pero a mí lo que o sea, digo, por ir finalizando, os voy a pedir, ya lo sabéis, os voy a pedir que hablemos de una serie, una película, un libro, bueno, aparte de recomendar lo que está publicando Jesús, aparte de recomendar el YouTube, aparte de recomendar las columnas de aquí de Julio y darle la enhorabuena por el lanzamiento de ese proyecto editorial que se llama Ediciones Monóculo. Ediciones Monóculo. En otoño. En otoño, que esperemos que dé muchos éxitos. Claro, ¿qué obra artística, cultural, intelectual creéis que puede reflejar bien el momento que estamos viviendo en Occidente hoy? Esa es la pregunta de fondo. O sea, sabéis que primero os damos tiempo para que lo penséis, ¿vale? Pero, Jesús, yo ya sabes que te he dicho. Yo creo que este es un punto final de algo, de un mundo que tú y yo conocimos, que conocimos su surgimiento y que hemos conocido su declive. Como bien has dicho, hay un periodismo sentimental que hace que seguramente no podamos presentar nuevas síntesis ante este mundo, ¿no? Yo he dicho que para mí un camino de discernimiento en un mundo extraordinariamente complejo es que hablemos de intereses, que hablemos de lo concreto, de este vaso, de la corporeidad de este vaso, de cómo defendemos y protegemos y hacemos que este vaso esté bien, ¿no? Y eso es más fácilmente aprensible que la perspectiva emotivista o sentimental ante cada suceso del mundo que ya simplemente por su selección, si escojo hablar de esto y no de esto, entonces ya estoy diciendo que estos muertos importan y que estos no, ¿vale? Entonces, lo que os pediría es una reflexión sobre, oye, pero nosotros ahora se acaba Afganistán, ¿qué intereses deberíamos promover en España y para los españoles en ese mundo tan complejo de ahí afuera? ¿Te parece una pregunta suficientemente compleja? Tienes 25 minutos para contestar.
Es que si tuviese que, por ejemplo, buscar bibliografía y pensar qué documentos, aquí en España ese debate no existe. Pues lo primero, tener el debate. Tener el debate. Lo primero que estos chavales empiecen a demandar que cuando se hacen operaciones militares y cuando uno se decida a intervenir en la operación Atalanta, se explique por qué. Porque no todas las... O sea, quiero decir, hay que decir por qué vas a los sitios y para qué. Que se explique el para qué. Esa sería la primera petición. Bueno, flanco sur profundo. Es decir, si miras, la visión española ha sido África Occidental, África y el Sahel principalmente. Es el eje que va desde Canarias hasta Somalia y desde Ceuta o el Estrecho de Gibraltar hasta el Golfo de Guinea es de interés para España porque todo lo que afecte ahí son como ondas de... Son como piedras que lanzas en un estanque y que nos terminan llegando a las desestabilizaciones. Por eso estamos en el Sahel. Y luego si miras el Mediterráneo y el Gran Oriente Medio, que era un concepto un tanto difuso, pues por eso estamos en el Líbano, Irak y Afganistán. Siempre de la manita de nuestros socios. Y en el Cuerno de África se está fundamentalmente porque hay atuneros vascos, que es una cosa muy curiosa de beneficios privados, gastos públicos. Claro, pero fíjate... Y luego saber cuáles son nuestras oportunidades. España tiene una gran oportunidad en Hispanoamérica y yo creo, sinceramente, que es una oportunidad desaprovechada. Porque nos hemos alineado con los intereses de Estados Unidos en la zona. Digo, no, España tiene que tener su propia... Tú eres antiimperialista, Yankee. No, bueno, no. O sea, miro con cierto recelo a Estados Unidos, pero les deseo lo mejor. Y pones ojos golosos ante Putin. Bueno, un poco. No, pero ¿has visto, Jesús? Como hay que ir sacándolo poco a poco. Pero creo que pero porque Putin hace las cosas bien. Coño, no sé. Yo quiero decir, o sea, defiende los intereses de Rusia, tiene un amplio nivel de aprobación. ¿Por qué voy a cuestionar? Y creo que, en cierto sentido, su postura en Oriente Medio es más beneficiosa para nosotros que la de Estados Unidos. Porque la de Estados Unidos implica una identificación con Israel. ¿Habéis visto cómo yo he esperado al final para sacar este tema para que no me jodierais con mal clima el inicio de la conversación? Entonces, ahora, Jesús, ¿qué te parece? Nada, que es la típica fantasía del español que no conoce Rusia. Ahora viene Jesús. No, es la fantasía. Hombre, claro, es que el Putin... Pero no son hijos de otro tiempo, Jesús. Porque la postura de Julio, que es una postura que sí, yo claro, ya he visto... evidentemente no es ese España... O sea, no son los que nosotros vivimos en los 80 fascinados con la televisión. Claro. El Príncipe de Bel-Air, Estados Unidos, la referencia... Es que es otro mundo. Es otro mundo. Es otro mundo de referencias también culturales. Y hay que entender, quiero decir, la potencia de Estados Unidos, que tenía una potencia cultural tremebunda y que nos hacía soñar con Will Smith, Eddie Murphy, o sea, es que era todo eso. Ellos lo recepcionan ya de otra manera. Y nuestro mundo, el mundo de esta posmodernidad acelerada, capitalista, el capitalismo tardío y demás, yo encuentro que dentro de las nuevas generaciones hay como una reclamación de cosas que ellos ven, que intuyen, ¿no? Que dicen, esto ya no, es que nosotros vivimos la etapa ascendente de ese ciclo, pero es que ellos no, ellos llegaron a cuando ese ciclo está bajando. Claro, el Estados Unidos que conoce Julio es un Estados Unidos que está echando para atrás. Y diciendo, oiga, pero si es que estos han echado para atrás. ¿Y qué es lo que ellos conocen? Claro, tú y yo conocimos la Unión Soviética de los años 90 del barrigazo total, de la hostia que se pegaron, que fue espectacular. Sin embargo, ellos lo que conocen es el hecho de la China... Claro, el surgimiento chino, que yo creo que ahí es mucho más que en Rusia. Cuando estos tíos empiecen a carburar de verdad y primera economía, culturalmente, ondas expansivas de todo eso, ahí, por ejemplo, una de las cosas... Fíjate tú que en Estados Unidos se han largado a Afganistán para cortar gastos, para pensar eso. Y se han largado a Oriente Medio por eso. O sea, allí lo tienen claro. Tú estás diciendo, ¿tú te imaginas lo que va a pasar? No, en Estados Unidos tienen toda una producción intelectual sobre el tema y han dicho... Hay que frenar. Claro. Hay que frenarles y solo podemos atender un tema. Así que ciérrame Oriente Medio, ciérrame Afganistán. O sea, lo tenemos que... Pero cuando nosotros, digo como país, como comunidad, nosotros estamos muy habituados a pensar, yo, mi generación, 80, en que la democracia liberal occidental se defiende porque además es la que es más productiva, el paradigma de lo productivo. Tú lo cuestionas, ellos o sea, bueno, es que China es el...
Claro. podría alzarse como el testimonio vivo de que no es así. Claro, ese es el Claro, y tema. te estabas contando antes lo de la gestión de los sentimientos y de la imagen. Digo, espérate que los otros te pongan encima de la mesa. Claro, y cuando de repente en ese tablero de, bueno, es que Occidente somos los mejores porque somos los que más riqueza generamos, porque somos los que más productivos somos, porque somos los líderes y tal. Y de repente empieces a ver que no, oye, mira, es que en el 1 no estás, y no, en el 2, bueno, en el 3, bueno, en el 4, bueno. Y eso empieza a pasar. Hay una petición, casi te diría, de carácter filosófico sobre qué significa hoy Occidente, que es verdad que hay que volver a revitalizar. Es decir, más que nada por saber si, oye, si tenemos algún sentido en el mundo o no. Es decir, y podemos decidir ser Suiza, no pasa nada. Oye, mira, ser español no significa nada, ser occidental no significa nada, no hay ninguna voz que levantar, ni nada que contar. Somos una puta mierda, dejarme tranquilo y a mi bola. Igual es la manera de pensar del occidental en el siglo XXI, pero hagámoslo de una manera consciente. Porque el problema que yo me estoy encontrando es que, oye, ya no vamos a ser el hegemón. Y por lo tanto, hay que pedirnos otra vez qué significamos dentro del mundo. Y cuando estamos viendo ese movimiento de repliegue, estamos viendo que no tenemos potencia emocional, intelectual, no tenemos músculo para plantear síntesis propias ante el mundo, a pesar de que tú señalas repetidas veces que hay otras potencias de carácter medio que sí son capaces de jugar al tablero, joder, yo lo que digo, hostia, pues igual nuestro papel es ir lentamente en una especie de declinar tranquilamente y acabar convertidos en Cantabria. Quiero decir, o sea, No va a ser una especie de Cantabria. Te digo una cosa. Me encanta porque Julio tiene amigos en Cantabria, de hecho. Bueno. No, y familia también. O sea, igual España tiene que plantearse ser Cantabria. Oye, que haya un presidente tipo el de las anchoas. Tranquilo. Bueno, si nos podemos buscar uno mejor. Una cosa Pero así. que caiga Hacer una especie de cajas rurales. Un país simpático. Un país sí. simpático. Un país simpático. Un país de llevarse bien con la peña. Tal, ¿no? Tampoco meterse en ir con el que gana. Ir con el que gana. Oye, ¿quién gana? Los chinos. Pues los chinos. Que gana Putin. Pero entonces no andar jugando a otras cosas. Pero hay un problema. Spoiler alert. No, Sale mal. Sale mal. Sale mal, porque tú sabes dónde vamos a estar en el 2035-2050. No tengo ni idea. No vamos a estar luchando en Afganistán. Vamos a estar luchando en las Canarias o en Ceuta. No. ¿Dónde van a estar los blindados? ¿Dónde van a estar los blindados europeos? No tengo ni idea. Joder, ¿dónde estaban el año pasado en los blindados Estás hablando con el tío que menos sabe de blindados europeos. No. Con muchísima diferencia. No, creo que soy yo. No. Competimos los dos. No vamos. O sea, puedes preguntar retóricamente, pero tienes que ofrecer la respuesta. Una batalla entre argelinos y chechenos en Francia. Tuvieron que desplegar blindados en. Bueno, vale. Amigo. Bueno, lo que has tocado aquí. Mira, en esto igual estáis más alineados. Estamos de acuerdo. ¿Creéis que la contradicción de la multiculturalidad va a poner a Occidente contra las cuerdas en sus propias comunidades? Por eso cuando decían, si esto es, ¿te acuerdas? Digo, punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5. Aquí la jugada dice, no, esto es sorprendente, es el final de algo. Digo, es lo que llevo yo escribiendo, leyendo, reflexionando y preguntándome en los últimos, no sé, tropecientos años. Y además, mi primer artículo sobre esto es el comienzo del final. Es precisamente en el 2014 a propósito de la decisión de Obama. Y dije, en el futuro los historiadores mirarán atrás y dirán, ese fue el primer momento en el que le entró la duda al presidente de los Estados Unidos y aquí empieza. Y luego vino Ucrania y demás. Y es evidentísimo. Ay, por cierto, me olvidé otra cosa, que es la segunda cosa que pasó en el 2014. Los chinos multiplicaron por 2 la fabricación de bases dragando islas en el mar de la China meridional. O sea, me refiero que las consecuencias empezaron ya nos han tomado la medida de lo que decías. Y los chinos que estarán pensando con lo de Afganistán, descojonados de risa. Bueno, señores, entonces, obra cultural que creáis que pueda hablar de este tiempo. Pues la cuestión es que eso, ya nosotros... ¿Los bárbaros están a las puertas? Evidentemente. ¿Sí? Evidentemente. Y eso nos lleva no solamente a la geopolítica, sino a reflexionar eso, todo lo que tú has planteado, de que somos Occidente, los valores, cómo...
Es decir, tiene dos componentes. Por cierto, habrá un próximo número de Medium que trata el repliegue de Occidente y lo va a atender desde las dos perspectivas, no solamente de lo geopolítico meramente, proyección del poder sobre el territorio, sino también sobre lo filosófico y cultural e ideológico. Claro. Así que no sé por dónde va a salir y por eso yo a esta generación no sé si va a haber una reacción. Bueno, la palabra reacción tiene connotaciones, pero digo... Reaccionarios. Vamos a rearmar, vamos a usar la palabra rearmar. O sea, aquí hay un rearme de Occidente. O esto no va a ser la Cantabria y las anchoas, esto va a ser otra cosa peor, muchísimo peor. O sea, podemos borrar el futuro cántabro de una especie de comarca. Eso, los hobbits. Podemos ser los hobbits, Claro. ¿no? Pero Frodo tiene que salir a combatir. Alguien tiene que salir a pelear. Claro. Entonces nos quedamos con que tú haces... o sea, nos quedamos con que El Señor de los Anillos es la obra de referencia. No, me la quedo yo. Vale. Pero tú no quieres proponer ninguna obra cultural, musical... Es que lo que estabas planteando era, ¿cuál es el mapa del nuevo territorio? Digo, está por hacer. Es que, ¿qué obra plantea todo esto de una forma que dé... todo lo que te estoy contando es el puto loco que está en su casa con la pared llena de chinchetas y hilitos de colores conectando cosas. Eso fue lo que intenté con el tema de la nueva Guerra Fría y me costó bastantes hostias. Pues yo, si me dices eso, digo Mindhunter, que es una serie de Netflix que habla precisamente de un chiflao que se dedica a perseguir a otro chiflao. Ah, sí, genial. Entonces, sí. O sea, podemos decir que esa es la obra de referencia, Mindhunter. O sea, un psicópata siguiendo a otro psicópata. Porque me encanta ver la serie de Pedro, las obras de referencia de los contertulios. No, porque he dicho en algún momento, pero bueno, a ver, ahora tú, Julio. No, El Señor de los Anillos me parece bien. No lo había pensado, pero ha sido iluminador. ¿Nosotros somos los hobbits? Sí, pero al final los hobbits se ven obligados a defender. En el libro, en los libros, que no en las películas, Saruman acaba invadiendo la comarca y cuando regresan Frodo y Sam tienen que liberarla. Con lo cual es que no cabe la opción de quedarse en la comarca viviendo tranquilamente. ¿Y sobre qué valores crees que se debe reconstruir la comarca? Joder, macho, haces unas preguntas ahí para responder a bote pronto. Pues, no sé, yo creo que tenemos que recobrar un sano patriotismo, un amor natural a la tierra en la que hemos nacido, a nuestra historia y a nuestra tradición, a la gente, a nuestros compatriotas, porque sin eso no vamos a ser capaces de defenderlos. O sea, si no los amamos, ¿cómo los vamos a defender? Entonces, un sano patriotismo. Sí. ¿Pero tú crees que la tradición debe volver? No que deba volver, es que la tradición no se va, es que nosotros somos tradición. Quiero decir, o sea, no, por mucho que nos empeñemos en... O sea, nosotros somos así porque gente del siglo XVI, gente del siglo XV, gente del siglo XIV vivió como vivió. Y tomó las decisiones que tomó y... ¿No habéis estado atentos a las polémicas sobre los abuelos, ¿no? A ver si te suena esta frase. Todos esos eran gente indigna. Sí. A ver si te suena la frase. La tradición no es lo viejo, lo antiguo es lo permanente. Claro, justo. Fíjate que... ¿Sabes de quién es? No. Alexander Dugin en una conferencia aquí en España, en Madrid. O sea, de Dugin tenemos que hablar. Vamos a ver un hombre interesantísimo. Mira. O sea, fíjate que gracias a escucharles tú no vas en grupo, pero a una cierta órbita de chavales, ves que ellos están construyendo un mundo de referentes diferentes. Que tiene sentido porque están viviendo cosas diferentes a las que tú y yo vivimos. Claro, tú y yo hemos asistido al cenit de la sociedad occidental americana, del capitalismo, de la modernidad, de la ultramodernidad, de el individuo se va a emancipar por mis cojones, o sea, y de plantar botas sobre el terreno, ¿no? Y de llegar allí y decir, vamos a crear el Estado iraquí, vamos a crear el Estado afgano, y va a haber democracia y alcaldesas de Kabul. Joder, podría ser un título de un disco, Alcaldesas de Kabul. Y todo eso desaparecerá como lágrimas en la lluvia. Mira, me acaba de ocurrir La Tierra es plana de de Thomas L. Friedman. Thomas L. Friedman, que es un... La Tierra es plana de Thomas L. Friedman. Es uno de los, como diríamos, evangelizadores de la globalización, que escribe en el año 99 un libro que se llama Lexus versus el Olivo, que fue traducido en Chile por la editorial Andrés Bello con el título Innovación versus Tradición.
Es un tío del que se ridiculizan porque es un periodista que llega un momento en el que le invitan los CEOs de grandes compañías y vive muy alejado de la realidad y la gente se descojona porque él va de evento en evento. Pero en ese libro, después de haber escrito un libro, Lexus versus el Olivo, diciendo, relajaos, esto de la globalización es un invento maravilloso, las economías van a tener que ajustarse a una cierta, unos ciertos consensos, pero esto va a generar unos... Pocos años después, ve lo que hay al otro lado y se acojona. y el libro, o sea, el tipo va a China y descubre que allí, que la oficina de Microsoft en China ya produce más código, más patentes que en Estados Unidos. Y que eso de la globalización, de que el sector servicios se empieza a trasladar, ya son los call centers, la contabilidad de empresas, y empieza a decir, ¿y qué va a ser de la clase media y la clase obrera estadounidense? Amigo. Y el libro, la gente se ríe porque dice, no, la Tierra no es plana, es una metáfora absurda y demás. Pero si quitas toda esa polémica, es el primer libro donde un apóstol de la globalización estadounidense dice, hostias. A eso le tienes que dedicar un programa, el tema de la inteligencia artificial y todo eso. Yo fíjate que vamos a tener que acabar porque estos señores tienen que trabajar y estamos aquí explotándolos, nunca mejor dicho, en una tarde de agosto. La globalización tenía sentido. Tenía sentido, claro, en tanto en cuanto no te cojan la mano. Porque salió mal, la globalización salió mal y eso... No sé si salió... No, sí, salió, sucedió. Sí, bueno, sí, pero quizá algunos paradigmas... Las premisas, porque yo aterricé 6 de octubre de 1999, yo piso por primera vez la Facultad de Sociología. 30 de noviembre de 1999 estalla el movimiento antiglobalización y me paso el primer año de la carrera, estudio sociología, globalización, y es cuando me leo a toda esta gente. Y entonces me acuerdo que me presento en el despacho del profesor de Sociología del Trabajo diciendo, es que todo lo que me están vendiendo es, relájate, toda esa pérdida de trabajos manufactureros y de la clase obrera se van a reconvertir en trabajos altamente tecnológicos. Vamos a ser todos desarrolladores de software, creadores de páginas web. Trabajadores de alto valor añadido. Que no se pueden... Y los chinos se van a dedicar a eso de fabricar lo aburrido, lo mecánico, lo repetitivo que es montar cosas. Y vamos a vivir eternamente felices así. Bueno, y ahora... Una mentira. Pues, mentira. Por eso digo que era mentira. Y gran parte de los movimientos que están agitando la cosa aquí en Occidente es una respuesta no al globalismo, como dicen algunos, sino a la globalización y a sus efectos más, a sus efectos más visibles, disolventes. Justo. Y también lo es en cierto modo el fundamentalismo islámico contemporáneo, una reacción a la... Por eso los talibán no son medievales. Claro, por eso. Mira. Ahí autocitándose unos a otros. Muy bien, sí, señor. No, Alguien lo tenía que decir, pero es que no puedes entender el movimiento islamista del siglo XX de la Edad que Media, están que vienen de después de toda la tradición del fascismo y del marxismo-leninismo y de la revolución a mandarlos al pasado. Que no, lo bueno es que tenemos periodistas de primer orden, entre comillas, orden, queremos decir ordenados, en España, que lo que han hecho literal ha sido poner una foto de unas señoras con mantilla, unas señoras con burka y dicen, bueno, aquí también tenemos talibanes. Y eso pasa por pensamiento articulado, publicable y de pago. Claro. Pero por acabar ya, esta es la última frase. Tenemos que exigirle algo más a nuestro espacio público, tenemos que exigirle algo más a nuestros intelectuales públicos, tenemos que exigirles que así como la globalización se sometió en su inicio y en su origen a un debate fuerte sobre cuáles eran las consecuencias, cuáles eran los costes, y que yo seguramente pues, hoy diría cosas muy diferentes a las que decía con 21 y 22 años y me autoenmiendo sin problema. Lo que me aterroriza es que hoy, ante el fin de ese ciclo, porque estamos viendo el fin de ese ciclo, el fin del ciclo de la globalización, el fin de esa especie de mistificación del libre comercio, el fin de esa especie de policía americana que en cualquier caso y situación va a hacerse presente como el segurata en una discoteca y va a aquietar los ánimos. Todo ese debate que yo vi surgir cuando empezaba y se aceleraba la globalización, hoy no lo estamos viendo. Hoy estamos viendo que no tenemos capacidad ni siquiera para plantear nuevas síntesis y que en todo caso quienes las provocan o quienes las causan no se encuentran ya en Occidente. Occidente está en un proceso de reflexión absolutamente onanista, de mirarse al ombligo,
de contemplarse a sí mismo, del fetichismo, de la diferencia, de que, o sea, con operativas y dinámicas absolutamente descerebradas que no llevan a nada bueno, y que hay determinados postulados o presupuestos de la globalización que han configurado las comunidades sociales en las que vivimos hoy. Y que si la globalización ha desaparecido y determinados equilibrios y dialécticas han desaparecido, hay que volver a plantear determinadas cuestiones dentro de nuestra sociedad, porque simplemente la arquitectura que las sostenía, las clases medias que las sostenían, también han desaparecido. Y que pensemos que esto no va a tener un impacto en el sistema político, en los lazos, en los equilibrios del sistema, no solo es ingenuo, sino que es peligroso, porque nos volverá a suceder lo mismo que ya nos ha sucedido, pero otra vez. Que cada vez Tortazo de realidad. que estamos muy preparados para hacer la guerra de la comunicación y estamos cero preparados para enfrentarnos a las cosas robustas de la vida. Señores, un placer, muchísimas gracias y nos vemos a la próxima. Hasta la semana que viene.